Bueno, antes que nada te quiero aclarar que en el penal doy desde el 2009, no hace 15 años. Bueno, muchas gracias primero por invitarme, a Verónica, a Daniel y a todo el equipo del CDF, que la verdad que siempre lo digo, son increíbles y nos hacen sentir muy bien acá. Antes de empezar a explicar, de contarles de los 3 talleres de los penales de fotografía en los penales que voy a mostrarles, quería hacer una breve descripción de cuál es la población que hay en un penal en la Argentina, por más que uno de los talleres de los que voy a hablar es en Uruguay. Esta primera parte voy a destinarlo a la Argentina. Y ver cuáles son cómo le afecta a una persona estar en una situación de encierro y en un penal. Antes que nada, me parece que es bueno ver que hubo una progresión muy grande de presos en la Argentina. En el 97 había 21.621 y en el 2012 pasaron a más de 62.000. En este momento, el 78% de los presos son por la ley de estupefacientes, que la mayoría es por tráfico de drogas, que son mulas, o sea, es el último en la cadena del tráfico. La mayoría, dentro de los penales federales, los penales en Argentina pueden ser federales o provinciales. Dentro de los federales, la mayoría son hombres, hay 9.167 y solo 807 mujeres. Y un dato que es terrible es que la mayoría, más del 56%, son procesados. O sea que no tienen una condena efectiva. Están presos sin saber por cuánto tiempo van a estar, porque todavía no tuvieron un juicio y no saben cuál es el total de la condena. Por ley, esta situación no podría superar los 6 meses. Yo he tenido alumnas que tienen más de 10 años siendo procesadas y todavía no saben cuánto tiempo más les queda, o si están superando el tiempo de condena que tendrían que tener. En el caso de las mujeres, el porcentaje de las procesadas es mayor todavía. Y siguiendo con la población de las mujeres, hay 43 mujeres con hijos dentro de los penales y 27 mujeres que están embarazadas. Esto lo pongo sobre todo porque en uno de los talleres, que es el que yo dicto, trabajábamos hasta mayo en el penal donde están las mujeres con sus hijos. Y bueno, y acá como para tener una idea de las edades de la gente que está presa, donde la mayoría pueden ver que son gente muy joven. Están todavía en una edad muy productiva y bueno, los efectos del encierro son demasiados. Es una institución total de encierro, donde una persona al ingresar al penal principalmente va a tener modificaciones en la conducta. Se tiene que adaptar a un contexto y un entorno muy distinto del que todos nosotros vivimos. Pierden la posibilidad de toma de decisiones. Es una institución donde les dicen qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. La intención del servicio penitenciario de la institución es que tengan la menor cantidad de toma de decisiones, ¿sí? Tratan de tener una conducta adaptativa para no generar problema, tratan de controlarla lo más que pueden. Nosotros decimos que no solo viven en la prisión, sino tienen que vivirla, o sea, no viven en una prisión, sino que viven la prisión, ¿sí? Pierden total toma de responsabilidad. Hay una infantilización terrible. En el área de educación es muy gracioso entrar y uno cree que está entrando en un jardín de infantes. Están los carteles, cuando hay un acto, son los mismos carteles que ustedes pueden ver en un jardín de infantes, en una escuela primaria, como si estuviesen trabajando con chicos. O sea, los los maestros tienen la idea de que están trabajando con chicos, como están trabajando con gente que lo que menos tiene es algo de inocencia.
Hay alteraciones sensoriales en todos los sentidos. Está la ceguera de prisión, que es al no tener nada más lejano a 2 metros, siempre tener una pared o una reja de por medio, las chicas empiezan a perder la visión. Pierden muy rápido la visión. Problemas de audición, es constante el ruido en un penal, más allá de las rejas que se abren y se cierran, la gente siempre se escuchan gritos, el servicio penitenciario se expresa gritando, uno está dando clase y se escucha recuento, corte, o sea, todo el tiempo hay mucho ruido y es muy difícil que uno pueda tener hasta de noche un momento de silencio y de poder estar tranquilo. Uno está en estado de alerta constante. El olfato, hay un olor muy penetrante en los penales. El olor se impregna en el cuerpo de una. O sea, a mí, yo no lo siento porque entro y salgo constantemente, pero ellas mismas lo dicen, que empiezan a sentir que todo tiene el mismo olor. Y el gusto. También en relación a esto que decía, les mostraba que aumentó muchísimo la población de los penales, hay hacinamiento, entonces supuestamente no hay presupuesto para poder alimentarlos bien, comen muy mal, todo pasa a tener el mismo gusto, entonces pierden el gusto. El único sentido que no se les altera es el tacto. Y hay sobre todo una pérdida de la intimidad. Ellas están obligadas a convivir con... Perdón, hablo en términos femeninos porque trabajo con mujeres. Están constantemente conviviendo y en contacto con gente que ellos no deciden con quién van a convivir o no. Si tienen problemas en los pabellones, no es un problema de la gente del servicio, se tienen que acostumbrar. Y hay una constante preocupación por el afuera, el pensar qué es lo que pasa con la familia, la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más tienen que estar ahí adentro y preocuparse por si la familia... Hay muchas mujeres y hombres que trabajan en los penales para poder seguir ayudando a sus familias afuera. Y la relación con el afuera es un tema constante, la relación con el teléfono, de poder tener esos 10 minutos diarios para hablar con sus familias o con cualquier persona que esté por fuera. Hay toda una teoría de la filosofía de resociabilización y de readaptación, de la cual yo soy bastante crítica. Considero que un penal es una institución total donde el único derecho que ellas pierden es la libre circulación. Con el deterioro de las cárceles, el hacinamiento, la mala comida, la falta de salud, es muy difícil que un médico los vea. Hay muy pocos médicos para muchísima población. Entonces, toda esta situación genera que la cárcel no pueda ser beneficioso para nadie. Nadie se puede resociabilizar en un penal. Y se podría decir, una escuela. O sea, todo criminal que entra ahí sale teniendo un posgrado, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Pero es como que siempre se perfeccionan entre ellos y hay demasiada violencia generada por todas estas situaciones con las que tienen que convivir constantemente. Y como esta es una cita de Zaffaroni, que él dice que es imposible enseñarle a alguien a vivir en libertad mediante el encierro. Si nosotros pretendemos que ellas sepan cómo tienen que resociabilizarse, no las podemos encerrar. Ellos tienen que adaptarse a estar encerrados para después volver a adaptarse a estar en libertad y empezar a volver a tomar decisiones, poder empezar a decidir qué hacen cuando quieren. A muchas yo tengo el caso de las chicas que les pasa que salen en libertad y no quieren salir de sus casas porque les da miedo o están en un cuarto esperando a que le digan cuándo tienen que hacer algo. Entonces, es muy perverso la idea de resociabilizar a alguien sacándolo de la sociedad.
Muchos me preguntan por qué dar un taller en un penal, un taller de fotografía o de distintos talleres. Primero y principal, la educación es un derecho humano. Yo, como decía antes, el único derecho que pierden es el de la libre circulación. En la mayoría de los penales en la Argentina está el problema de que por más que desde el 2006 es ley que la educación sea civil, en los penales la educación, las escuelas siguen siendo, los docentes siguen siendo del servicio penitenciario, donde ellos consideran que es un beneficio la educación y que ellos no lo merecen. Entonces, que asociaciones civiles o civiles entren a dar talleres, me parece que es muy importante, porque no solo es una cuestión de cantidad de educación, sino de calidad. Y por otro lado, el derecho de la libre expresión que ellas tienen. Y en relación a la libre expresión, a la libertad de expresión artística. La fotografía en este caso es un medio para que ellas puedan contar y hablar de lo que les pasa, o ellos en general. Nosotros les damos las herramientas para que ellos puedan en primera persona hablar y manifestar cuáles son sus problemáticas. Bueno, igual voy a seguir hablando de todo esto a medida que voy a mostrar las fotos. Hay 3 talleres de los que yo voy a hablar. Uno es Photo Crazy, que está en la unidad penitenciaria número 11 de Piñeiro, en Santa Fe, en Argentina. Ellos trabajan mucho con el tema de la relación de los textos con las imágenes. Es un penal de hombres. El taller surge en el 2011, cuando Valeria Galizo y Fernando Aita van a participar de un programa de radio que los invita una de las psicólogas del penal, para que ellos cuenten una experiencia que habían hecho con fotografía estenopeica en Bolivia. Después, por ahí los textos están muy rápidos, cualquier cosa después se los paso. Ellos daban la charla sobre los talleres que ellos daban y los chicos del penal le pidieron que por favor si podían empezar a ir a dar talleres. Entonces ahí ellos empezaron a ir muy periódicamente y después ya con regularidad Valeria siguió yendo una vez por semana. Ellos empezaron trabajando con estenopeica, que estas son las primeras fotos que ellos hacen, que como cuando empezaron el taller, la gente del servicio penitenciario no sabía qué era una cámara estenopeica, que era una cajita de fósforos, no entendían que era una cámara de fotos. Pudieron dejarle las cámaras a los chicos 1 o 2 semanas y ellos sacaron estas fotos nocturnas, porque en los penales no pueden tener las cámaras durante toda la semana, salvo en el horario de la clase. Entonces fue una suerte que tuvieron de poder hacer esas imágenes nocturnas y mostrar otra parte de lo que ellos hacen. Ellos trabajan no solo con fotografía, sino también con video, escritura e improvisación performática. La obra de ellos nace, y la de, yo creo, de todos los talleres, nace como una respuesta a las experiencias de los chicos. Hay que pensar que ellos pasan por el penal, que vienen con vivencias previas, con saberes previos. Entonces, los que damos los talleres tratamos de exponenciar eso, de que ellos tomen conciencia de que tienen una voz, que tienen algo para contar y que lo puedan transmitir. Estas fotos que estamos viendo ahora son unas fotos con las que participaron de la 8ª Bienal de Arte Contemporáneo de Bolivia, el año pasado, donde trabajaron con proyecciones y superposición de ellos en las tomas. Primero ellos trabajaron con el taller de fotografía de ellos, primero surgió como una forma de poder circular imágenes a través de los pabellones, por una necesidad de ellos por lo general, salvo en algunas actividades puntuales, si uno está en un pabellón no tiene contacto con la gente de otro pabellón. Entonces, primero el taller surgió para poder hacer una circulación interna del penal.
Después, en una segunda etapa, ellos decidieron salir del penal y empezar a hacer exposiciones. También hicieron un fanzine. Y para poder financiar el taller, vendían los fanzines y también habían impreso unas fotos que venían junto con los textos que ellos escriben y las vendían. Y también hacían cámaras. Hacen cámaras estenopeicas al principio y las vendían como para poder financiarse. Yo les quería leer un testimonio de uno de ellos que dice: junto con mis compañeros redactamos varias fotos de donde somos, de donde hoy nos encontramos, trabajando, en un lugar alejado de la sociedad, demostrando que todo no está perdido, que solo tenemos que buscarle un sentido para poder seguir luchando por lo que queremos en verdad y no dejar pasar las oportunidades que nos da la vida. Así fue que decidimos que afuera nos conozcan. Se produce mucho porque tenemos muchas cosas para decir. Lo que ellos también hacen es tener muchísimos invitados, artistas de distintas formaciones, bastante heterogéneos, porque trabajan no solo con la fotografía, sino con distintas disciplinas. Entonces tratan de que ellos puedan tener la mayor influencia de la afuera. El próximo taller es el nacional, el local, el de Uruguay. Es el taller de fotografía en contexto de encierro de la Unidad 5 del Instituto Nacional de Rehabilitación. Tuve la suerte de que Manuela, que es la coordinadora, me haya invitado y que pude ir ayer a visitarlas. Ella se llama, si no me equivoco, a partir de ahora es el colectivo Brujas. Este penal me sorprendió mucho ayer cuando entré porque, primero que está construido, o sea, el penal funciona en lo que era un neuropsiquiátrico. Entonces la estructura en sí no es similar, por lo menos a los penales que yo conocía. Y tiene distintos sectores. Y los primeros pisos están las chicas que tienen máxima conducta y la verdad que tienen bastante libertad de circulación. No me encontré con las infinitas rejas que uno tiene que pasar y gratamente me contaban que ellas trabajan con las operadoras que son civiles. Entonces no están trabajando constantemente con el servicio penitenciario, que por lo general es la principal traba que tenemos al dar un taller. Manuela Aldave, que es la coordinadora, trabaja también con Julia Ignacio, que es su asistente, que ella es una operadora del penal. Para hablar un poquito, aprovechar esto y hablar un poco de la metodología, cuando uno llega al penal tiene que pedirle a en mi caso a la gente del servicio, en el caso acá a los operadores, que hagan el movimiento, que vaya a buscar a las chicas. Y uno depende de la buena predisposición de esta persona. Muchas veces ellas quieren ir al taller y no las van a buscar o tienen que firmar avisando por qué no salen y muchas veces la respuesta es no quiere salir, no quiere firmar. Ellas trabajaron con el tema de la representación y de la situación femenina de ellas y sobre todo sobre la estética. Esta serie de fotos, ellas decidieron cómo se iban a fotografiar, en qué posición, de qué forma. Y lo que se genera en los talleres es que es un trabajo muy grupal. Entre todas se decide qué van a hacer, cómo, y se producen las fotos que realizan. Este taller arrancó en el 2013, tuvo solo 8 encuentros, donde en un principio eran de 3 horas, después empezaron a tener mayor duración, llegaron a tener 5 o 6 horas cada clase. Lo que nos pasa también es que los penales por lo general están muy alejados, entonces uno por ahí tiene 1 o 2 horas para llegar, y si son solo 2 horas de clase y después tiene que volver, es como más tiempo de viaje que de taller, entonces uno siempre termina como alargando esas horas, porque también para ellas es muy importante y es un espacio
donde pueden expresarse, hablar de lo que les pasa y como ellas dicen, tener un rato de libertad y de olvidarse la situación de encierro y poder pensar en otra situación. Durante el 2013, el taller, Manuela iba voluntariamente y en el 2014 empezó a tener el apoyo de ProArte y CODICEN, que es el proyecto de Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación. Ellas ahora, este año, produjeron un libro que lo editaron y tienen un ejemplar. Yo ayer fui y Manuela les llevó por primera vez el libro y la emoción de ver que todo el trabajo que ellas habían hecho estaba en concreto y que tenía un resultado y todas querían su libro para mostrárselos a su familia. También esta cuestión del afuera, del necesitar demostrar que ellas ahí adentro hacen algo y que son productivas y útiles y desmitificar el imaginario de que un preso está tirado todo el día mirando al techo, ¿no? Que hacen cosas muy lindas como estas. Estas son ellas en una de las aulas. La verdad que a mí ayer me pareció como que ellas tenían muchísimo que decir. Este espacio lo cuidan muchísimo porque necesitan poder expresar lo que les está pasando. Hay muchas que están lejos de sus hijos, hay muchas extranjeras y el estar lejos de la familia es muy difícil y necesitan poder mostrarlo aunque sea con una imagen. Bueno, y el último taller es el de Luz en la Piel, que es un taller que doy yo con Constanza Cantero en la unidad de Ezeiza. Funcionó desde el 2008 en la unidad 31, que es un penal de buena conducta, donde las madres están con sus hijos. Y a partir de este año trasladamos el taller por un traslado masivo que hubo hacia el complejo 4. Nosotros trabajamos me olvidé decir, en el taller de acá de Montevideo también trabajaron al principio con estenopeica y ahora trabajan con digital. Nosotros trabajamos durante el 2008, se trabajó con cámaras pockets analógicas con rollo y en el 2009, cuando yo me incorporé, empezamos a trabajar con estenopeica. Lo que brinda la estenopeica como herramienta es que ellas les genera una mayor reflexión, porque tienen muy pocas imágenes para producir por clase. Por ahí es una o dos fotos que pueden hacer. Entonces, por ahí están toda la semana pensando en qué foto van a realizar. Y también es un trabajo grupal. Cuando trabajamos con negativos de papel, cada clase había que armar el laboratorio, entonces una cargaba la cámara, la otra revelaba, la otra contaba el tiempo de la exposición, otra posaba. Entonces generaba un trabajo colectivo y grupal. Por eso cuando hacemos una muestra, las fotos no tienen autoría individual, siempre es una autoría grupal. Ahora trabajamos con estenopeica color, con rollos, con película de 35 milímetros y cámaras de formato medio. Las cámaras las hacen las chicas en el taller y también producen cámaras para poder vender fuera, para conseguir materiales. Realizamos fanzines, que son publicaciones muy simples, unas revistitas de fotocopia, como para que todos los años poder transmitir lo que estamos haciendo. Y en el 2012, junto con La Luminosa, publicamos el primer libro, que es una retrospectiva del trabajo que ellas hicieron en todos estos años. Y ahora estamos en el Bazar con una exposición, que es este trabajo que están viendo, que es la diferencia que tuvo fue que empezamos a poder ir a los distintos espacios, como los pabellones, las áreas de trabajo.
También trabajamos con textos. La idea es que ellas puedan escribir lo que les pasa. La fotografía es un taller de fotografía, pero de alguna forma la fotografía es una excusa y un medio para que ellas puedan expresar y poder problematizar qué es lo que les pasa. Entonces, en las clases siempre se las recibe con un mate, y el principio es hablar de qué les pasó en la semana, cuáles son los problemas que tienen. Entonces, frente a lo que va surgiendo en el taller, vamos trabajando esos temas para después poder reflejarlos en una imagen. Y que ellas, por ejemplo, al tener hijos y estar embarazadas y con toda esta problemática y todas estas modificaciones que tienen en su subjetividad, puedan empezar a manifestarlos. Yo ya me pasé, faltan 2 fotos y termina. Aprovecho 2 minutos para contarles que Luz en la Piel es un taller que se realiza dentro de una asociación civil que se llama Yo No Fui, en el cual se dan muchísimos talleres en los penales de mujeres. Trabajamos solo con mujeres y la idea es dar talleres de artes y oficios para que ellas puedan generar una postura más crítica y poder mirar su situación desde otro lado y pararse de otra forma en el momento en que van a salir. Lo importante también para nosotros es no solo dar el taller dentro del penal, sino poder acompañarlas en el paso hacia el afuera, que es muy difícil. Yo creo que es más difícil salir del penal que entrar, porque cuando salen muchas veces están muy solas, no tienen familia, y enfrentarse y volver a la sociedad es bien difícil. Bueno. Gracias, Alejandra.